Hola, bienvenida, bienvenido a este video tutorial sobre el manejo de la herramienta Contenidos Lessons dentro de mi aulario. Antes de entrar con el manejo y la configuración propiamente dichos de esta herramienta, vamos a analizar algunos de los aspectos relevantes que tiene la herramienta Contenidos Lessons dentro de mi aulario. ¿Por qué conviene al profesor hacer uso de esta herramienta dentro de sus asignaturas? En primer lugar, porque le va a permitir organizar la asignatura y los temas de la misma de una forma atractiva. De tal forma que se va a facilitar el acceso a los contenidos docentes por parte del profesorado a su alumnado. Además, el profesor va a poder integrar el material de lectura o el contenido docente en general con actividades prácticas, por ejemplo, realización de trabajos, realización de exámenes, y de esta manera vamos a facilitar el estudio de la asignatura a nuestro alumnado. Además, la herramienta Lessons Contenidos contiene herramientas propias que permiten aumentar la participación del alumnado en la asignatura. Estoy hablando de herramientas como preguntas de respuesta inmediata o herramientas como la de comentarios. Además, permite establecer condicionalidad entre materiales docentes y actividades. Con esto quiero decir que se puede limitar el acceso por parte del alumnado a la realización de la tarea del tema 1 hasta que no haya visto previamente el PDF que contiene el material de lectura. Y además, se puede exigir que el alumno pase a los contenidos del tema 2 si y solo si ha obtenido una calificación de 5 o más en la realización del test de autoevaluación que se le ha propuesto en el tema 1. Además, la herramienta Contenidos Lessons tiene comunicación con otras herramientas de mi aulario como puedan ser las secciones o el libro de evaluación. Para ver el uso, el manejo, la configuración de la herramienta Contenidos Lessons, vamos a basarnos en un ejemplo práctico. Vamos a imaginar que nos han pedido montar un curso que tiene que ver con hablar en público. Y describo aquí debajo cuáles son los pasos que tendríamos que dar para ir creando este curso haciendo uso de la herramienta Contenidos Lessons. En un primer lugar, tendríamos que generar unos contenidos. En un segundo lugar, tendríamos que localizar una serie de imágenes que ilustren esos contenidos. Al localizar imágenes, os quiero comentar algunos aspectos que tienen que ver con el derecho de la propiedad intelectual. Después tendríamos que subir nuestros contenidos a mi aulario y una vez que los tengamos en mi aulario vamos a comenzar ya a organizarlos en torno a temas con la herramienta Contenidos Lessons. Por ello, antes de entrar en la plataforma Mi Aulario, vamos a abrir una nueva pestaña del navegador para ir a Google y localizar en Google contenidos que nos van a servir como contenido docente de este curso de hablar en público. Voy a poner en el buscador de Google hablar en público, aula fácil, y de esta manera Google me va a mostrar el acceso a un curso gratis que habla sobre precisamente hablar en público. Yo voy a acceder a este curso, voy a acceder al primero de sus temas con el único objetivo de copiarme algo del texto, por ejemplo, esto. Quiero copiar algo de texto, va a ser esto, y lo voy a trasladar a un documento en Word. Con ello, control C, lo único que estoy simulando es la creación del contenido docente de este curso. En cuanto se abra la aplicación Word, en este caso de Office 365, generaré un documento en blanco y ahora en este documento en blanco voy a pegar esto que acabo de copiar de la página web del curso gratuito de Aula Fácil. Supongamos que estos son los materiales docentes del curso, los voy a guardar en el escritorio, archivo, guardar como, y los voy a dejar almacenados en mi escritorio con el nombre tema 1. Y le hago clic al botón guardar. Para tener más de un ficherito con los que trabajar a lo largo de este video tutorial, a partir de este mismo fichero en Word voy a generar un fichero en PDF. Antiguamente, para generar un fichero en PDF, había que instalar en los ordenadores lo que se llamaba una impresora virtual. Ahora ya no es necesario. Las últimas versiones del paquete Office incorporan en el menú Archivo, Guardar como, una opción que me permite seleccionar el tipo de documento. En este caso,
el tema 1 no lo voy a guardar como con extensión .docx, sino que voy a localizar la extensión .pdf. Y de esta manera habré generado de forma directa un documento en PDF a partir de un documento, en este caso doc.x. Voy a dar otra vez al botón guardar y de esta manera habré dejado en el escritorio dos documentos que van a simular ser el material docente de este tema 1 y ahora quiero ilustrar este tema 1 con una serie de imágenes. Para ello, lo que solemos hacer de manera habitual es precisamente escribir en el buscador Google una palabra clave, que puede ser, por ejemplo, hablar en público, y lo que suele hacerse es acudir al menú Imágenes para descargarnos la imagen que nos interesa. La verdad es que cuando yo escribo en el buscador de Google una palabra clave, la búsqueda que me hace y las imágenes que me ofrece son la mayoría de ellas modernas, atractivas, podría gustarme cualquiera de ellas. Lo que pasa es que no todas estas imágenes son susceptibles de ser utilizadas sin más. Algunas de ellas probablemente sean imágenes de pago o sean imágenes que están sujetas a derecho de propiedad intelectual. ¿Cómo puedo hacer que el buscador Google me ofrezca solamente aquellas imágenes que son susceptibles de poder utilizarse sin incurrir en ninguna, respetando de alguna manera los derechos de propiedad intelectual? Bueno, pues la forma de filtrar mis imágenes es precisamente utilizando este menú que se llama Herramientas, que me proporciona en la parte inferior una herramienta de filtrado que tiene en cuenta los derechos de uso. Si yo despliego este menú, veo que los filtros que me proporciona Google a la hora de buscar imágenes son o bien sin filtrar por licencia, o bien filtrando imágenes teniendo en cuenta que vayan a ser reutilizadas con modificaciones, o teniendo en cuenta que las imágenes las pueda simplemente reutilizar con modificaciones o no, o teniendo en cuenta que yo voy a reutilizar estas imágenes con unos fines no comerciales y además modificándolas, o que puedo reutilizar estas imágenes simplemente con fines no comerciales. Si yo utilizo cualquiera de estos filtros, por ejemplo, imágenes etiquetadas para una reutilización no comercial, Google filtra las imágenes que me muestra y me deja ya a mi disposición imágenes que podría utilizar respetando la ley de propiedad intelectual. Suele ocurrir muchas veces que las imágenes que me deja Google como imágenes utilizables, teniendo en cuenta o respetando los derechos de propiedad intelectual, son imágenes que no nos gustan demasiado. Entonces os quiero proponer en este vídeo tutorial algunos recursos para que encontréis imágenes que sean bonitas y que os permitan ilustrar vuestros apuntes de la asignatura, vuestras transparencias, vuestras presentaciones en PowerPoint, respetando en todo momento la ley de propiedad intelectual. Me estoy refiriendo a bancos de imágenes gratuitas. Uno de los bancos de imágenes gratuitas que se utiliza más habitualmente es Pixabay. Voy a abrir una nueva pestaña en el navegador y en el buscador Google escribiré como palabra clave Pixabay. Al hacerlo, el primer enlace que me muestra el buscador de Google es precisamente el que me lleva al portal de imágenes Pixabay. Este tipo de portales de imágenes gratuitas suelen funcionar casi todos de una manera similar. En una primera zona de la página web aparece un buscador en el que yo puedo poner mi palabra clave y en función de lo que seleccione o lo que escriba en este buscador, Pixabay me ofrecerá una serie de imágenes relacionadas con ese tema o con esa palabra clave. Por ejemplo, si yo escribo Internet, Pixabay va a seleccionar para mí una serie de imágenes que tienen que ver con Internet. La verdad es que la mayoría de ellas son imágenes bonitas, modernas y que podrían servirnos para ilustrar nuestros apuntes o nuestras transparencias en PowerPoint. Si bien es cierto que estas páginas de imágenes gratuitas siempre ofrecen en la parte más especial de la página web, en la primera zona de la página, unas imágenes que ya son más bonitas, más modernas, que nos gustan mucho más. Estas imágenes generalmente suelen pertenecer a un banco de imágenes de pago y para conseguirlas habría que pagar y si no tendríamos que utilizarlas con una marca de agua. Por eso siempre tenemos que utilizar estas imágenes que además ya dice que son gratuitas y que son variadas
y que una u otra nos puede venir bien para nuestro curso. Si, por ejemplo, nos gustara esta imagen, voy a pinchar para que veáis que la descarga es gratuita y que además la licencia que ofrece Pixabay es una licencia gratuita para usos incluso comerciales y en la que no es necesario el reconocimiento. Pues bien, este sería un banco de imágenes gratuito. Otro banco de imágenes gratuito que podemos utilizar es freeimages.com. Bueno, con poner en el buscador de Google FreeImages sería suficiente y, como ha ocurrido en el caso anterior, el primero de los enlaces que nos muestra Google es el que nos lleva a este banco de imágenes gratuitas que funciona de manera muy similar al anterior. En un primer momento aparece el buscador con el lugar donde debo ingresar la palabra clave y si yo aquí pongo la palabra Internet, pues también este buscador seleccionará para mí una serie de imágenes que tienen que ver con, en este caso, Internet. Y de la misma manera que antes, la zona más especial de esta página web está reservada para imágenes que sí que son de pago y que en este caso se venden a través del portal istockfoto.com. Pero bueno, al margen de estos bancos de imágenes que os ofrecemos y que podéis utilizar para ilustrar vuestros apuntes o vuestras transparencias en PowerPoint, voy a volver a esta pestaña en la que yo tengo abierto el navegador, en la que yo tengo abierto el buscador de Google y voy a seleccionar alguna de estas imágenes para ilustrar el tema 1 de mi curso sobre hablar en público. Por ejemplo, vamos a imaginar que la imagen que me gusta para ilustrar este tema 1 es esta de aquí. Si yo necesito descargar esta imagen al ordenador, sería muy fácil. Lo único que tengo que hacer es colocar el cursor del ratón sobre la imagen, hacer clic con el botón derecho, desplegar este menú contextual y seleccionar la opción Guardar imagen como. Esto me va a permitir llevar la imagen que me gusta en Internet al escritorio de mi ordenador. Y aquí lo que haría sería cambiarle el nombre y en vez de llamarlo images.jpg lo voy a llamar tema 1 para saber que esta es la imagen que va a ilustrar el tema 1 de mi curso sobre hablar en público. En este caso, el tipo de fichero es .jpg. Hay diferentes tipos de ficheros de imagen. Estaría el .jpg, estaría el .gif, estaría el .tif, estaría el .png, pero en este caso la imagen seleccionada tiene como archivo o tiene como tipo de fichero JPG, nos parece adecuado, así que una vez de haber cambiado el nombre de la imagen voy a hacer clic en el botón Guardar. Hubiéramos terminado con esto la primera fase de nuestro proceso para llegar a generar un curso con la herramienta Contenidos Lessons y esta primera fase era la de crear contenidos. Ya los tengo creados, incluso he localizado imágenes que ilustran los contenidos. Lo que voy a hacer ahora va a ser agrupar todos estos contenidos en una carpeta, en el escritorio de mi ordenador, para pasar a continuación a la fase 3, que sería la de subir a mi aulario todos esos contenidos. Si yo quiero meter los contenidos que acabo de descargar de Internet en una carpeta, me voy a ir al escritorio del ordenador, voy a generar la carpeta, he pulsado en el botón derecho del ratón, ahora selecciono la opción Nuevo, Carpeta, y a esta carpeta la voy a nombrar como tema 1, para que se sepa que aquí van a ir los contenidos del tema 1. Y ahora tendré que meter dentro de esta carpeta tanto el documento en Word, que hemos generado con estos contenidos, como el documento en PDF, que hemos generado con los contenidos del tema 1, como la carpeta que va a, como la imagen, perdón, que va a ilustrar este tema 1. Y voy a dejar mi carpeta del tema 1 ahí alejada en una esquinita del escritorio de mi ordenador. Ahora sí estamos en disposición de acceder a mi aulario y empezar a generar este curso dentro de la plataforma utilizando la herramienta Contenidos Lessons. En primer lugar, voy a poner mis claves de usuario y a continuación voy a ir al sitio de mi aulario que estoy realizando o estoy utilizando para realizar este video tutorial. No tengo la herramienta Contenidos Lessons añadida al menú de la izquierda, por tanto ese será nuestro primer paso. Vendremos al elemento Configuración, vamos a ir a
la pestaña Editar herramientas. Vamos a ir a este listado en el que las herramientas aparecen ordenadas de forma alfabética y lo que nos interesa seleccionar ahora es la herramienta Contenidos. Cuidado, no tenemos que seleccionar la herramienta Contenido Web. La herramienta que tenemos que seleccionar es esta en la que se lee Contenidos, que sirve para crear, organizar y publicar módulos de contenido y secuencias, como por ejemplo semanales. Una vez que he seleccionado la herramienta Contenidos, bajaría hacia el final de la página, le doy al botón Continuar y esta herramienta presenta una característica propia que es la que se muestra a continuación. Me permite decidir con qué nombre va a aparecer esta herramienta cuando quede definitivamente añadida en el menú de la izquierda. En este caso, el título que le voy a dar a esta herramienta Contenidos Lessons va a ser, por ejemplo, Tema 1. La verdad es que el título tiene una longitud limitada en cuanto a caracteres y no podríamos utilizar títulos con una extensión de más de 15 caracteres. En este caso, Tema 1 cumple con esa especificidad, así que voy al final de la página, pincho en el botón Continuar y para terminar de incorporar mi herramienta Contenido Lessons al menú de la izquierda, voy a hacer clic en el botón Fin. Ya hemos añadido el tema 1, la herramienta Contenido, llamada tema 1, en el menú de la izquierda, y vamos a ver el aspecto que tiene cuando todavía no he empezado a trabajar con ella. Si yo pincho en la herramienta tema 1, lo que veo por defecto es una guía rápida, un manual de cómo empezar a generar contenidos o cómo empezar a estructurar el material y las actividades haciendo uso de esta herramienta. Esta guía de uso rápido desaparecerá en el momento en el que nosotros comencemos a añadir contenido. Y añadir contenido a este tema 1 lo haremos fundamentalmente utilizando este menú en el que se lee Añadir contenido. Antes de eso, vamos a subir a recursos todos esos materiales que ya tenemos preparados en el escritorio del ordenador y que van a servir como material docente y como imagen para ilustrar este tema 1. Para subir materiales a recursos, el procedimiento ya es de sobra conocido. Tendríamos que pinchar en la herramienta Recursos, tendríamos que venir al menú Acciones y nos quedamos con la primera de las opciones, la de subir fichero o ficheros. Tenemos dos opciones para subir ficheros a mi aulario, o bien utilizar esta zona de arrastrar y soltar, o bien utilizar la posibilidad de seleccionar los archivos de uno en uno. Para ganar tiempo, nosotros vamos a seleccionar esta forma o vamos a utilizar esta zona para arrastrar y soltar nuestros ficheros. Y no solamente vamos a arrastrar y soltar nuestros ficheros, sino que vamos a arrastrar y soltar la carpeta que contiene todos los ficheros del tema 1. Para ello, voy a minimizar el navegador, localizo la carpeta del tema 1, que por eso la he dejado en una esquinita, y ahora lo único que tendría que hacer es arrastrar esta carpeta, colocarla en esta zona gris. Ya parece que me ha reconocido todos los contenidos que tiene, esa carpeta del tema 1, y ahora tendría que ir hacia el final de esta página y hacer clic en el botón Continuar. Aparentemente, esa carpeta tema 1, que en un principio parecía haber desaparecido, en realidad se ha subido aquí a mi aulario. Y si yo pincho en el iconito con el dibujo de la carpeta, recoge perfectamente los tres documentos que yo le he metido en su interior. El documento en doc, el documento en PDF y el documento JPG con la imagen. Ahora ya estamos en disposición de mostrar todos estos materiales a través de la herramienta Contenidos Lessons. Para ello vamos a ir a tema 1 y vamos a empezar por crear todo lo que tiene que ver con el tema 1 y vamos a empezar por poner un título. Si queremos añadir un título al tema 1 de este curso, lo que tendremos que hacer será colocarlo con en la parte inicial o superior de la página del tema 1, con una letra que sea llamativa y con una letra que tenga pues, una cierta característica, unas ciertas tipografías. Bueno, para ello vamos a pinchar en el botón Añadir contenido. Y de todas las opciones que aparecen por aquí y que iremos utilizando a lo largo de este video tutorial, añadir texto,
incrustar contenido en la página, añadir enlace a contenido, añadir subpágina, enlace a una tarea, enlace a un cuestionario, incrustar anuncios, añadir una pregunta, añadir comentario de estudiante. Todas estas opciones las iremos utilizando, pero ahora la que nos interesa es la primera de ellas, añadir texto. Vamos a poner el título de nuestro tema 1 en este área. Esto es un editor HTML, por eso cada una de las acciones que vamos haciendo en este área en blanco va a tener su correspondiente traducción al lenguaje de etiquetas, al lenguaje HTML, que es el lenguaje con el que se construyen las páginas web. Bien, para colocar un título a este tema, yo escribiré algo como tema 1 y en la línea inferior, y ya con mayúsculas, voy a escribir algo como Introducción al arte de hablar en público. Si dejáramos este título así, de esta manera, con esta letra, con este tamaño, con este color, la verdad es que sería un texto que pasaría bastante desapercibido en cuanto a nuestros alumnos. Si ha de ser un título, vamos a darle a este texto unas características que lo destaquen un poquito más. Por ello, voy a seleccionar todo el texto y voy a aprovechar los iconos que me ofrece este editor para hacer que este texto quede más visible y esté más atractivo y no pase desapercibido a nuestro alumno. Para empezar, voy a empezar por centrar el texto. Si yo quiero centrar el texto, utilizaré el icono correspondiente, en este caso bastante similar al que tenemos en herramientas como Word, por ejemplo, y en este caso el botoncito es este, que es el botón de centrado. Además he dicho que quiero que la letra tenga cierta contundencia, por eso la voy a poner en negrita, haciendo clic en el botoncito Bold. Además voy a hacer que la fuente sea una fuente agradable. Esta fuente estaría muy bien, es una fuente, digamos, de palo, es una fuente que se lee bien, que es limpia, pero también es cierto que para títulos igual nos podemos adornar un poco utilizando una tipografía diferente. Por ejemplo, en este caso la tipografía puede ser Comic Sans. Eso sí, si utilizamos una tipografía Comic Sans para este título, vamos a tratar de asignar cierta coherencia a nuestro diseño y entonces haremos que el resto de títulos también tengan esa tipografía de Comic Sans. El tamaño me sigue pareciendo un poco pequeñito, por eso, ya que va a ser un título, le voy a asignar un tamaño mucho mayor, por ejemplo, un 28, y además voy a cambiar el color de este título. Le voy a poner un color rojo. Para cambiar el color de una letra, tenemos el icono correspondiente, en este caso es este, y voy a seleccionar como color rojo, pues este, por ejemplo. Vamos dando una serie de características a nuestro texto y yo he dicho que cada una de las acciones que vamos haciendo sobre el texto tiene su traducción al lenguaje HTML. ¿Dónde está esa traducción? Bueno, pues esa traducción la podéis encontrar bajo el botón Fuente HTML. Si pincháis aquí, accederéis a una vista de este editor en el que las cosas no se muestran de manera habitual, sino que se muestran con el lenguaje de etiquetas o lenguaje HTML. Pero vamos a volver a nuestra vista habitual de trabajo. Para ello, vuelvo a pinchar en el botón Fuente HTML. Por terminar de adornarme, voy a colocar una línea horizontal que sirve para separar este título general del tema 1 del resto de apartados o subapartados que vendrán después. Colocar una línea horizontal significa que voy a dejar el cursor del ratón en la línea inferior y que a continuación voy a hacer clic en este botoncito de aquí que sirve para insertar línea horizontal. Con esto habríamos terminado de darle características a nuestro título del tema 1 y por tanto ya podemos darle al botón guardar para que ese título quede definitivamente añadido a la página del tema 1. Ya que la herramienta Contenidos Lessons nos permite mostrar al alumno los diferentes temas de una manera un poco más atractiva, vamos a poner a continuación del tema, o sea, del título, una contextualización de este tema, un breve resumen. Vamos a hacer que el alumno pueda ver de un vistazo aquello que se va a tratar en el tema 1. Podríamos utilizar también la imagen en formato mapa conceptual del tema 1, pero como en este caso no tenemos un mapa conceptual, vamos a utilizar lo siguiente para contextualizar este tema. Vamos a poner un breve resumen en formato texto que va a aparecer a la izquierda de esta página y vamos a añadir una imagen que ilustre el tema 1 y que va a aparecer a la derecha de la página.
Cuando se están desarrollando páginas web, como podríamos decir que es el caso, el hecho de poner los diferentes elementos en diferentes posiciones dentro de una página tiene que hacerse con una especie de contenedor. En este caso, el contenedor que vamos a utilizar va a ser una tabla. Y la tabla va a tener las siguientes características. Va a ser una tabla que contiene una sola fila y dos columnas, de tal forma que en la columna de la izquierda introduciremos el texto y en la columna de la derecha colocaremos la imagen que va a ilustrar nuestro tema 1. Pues vamos a ello. Para introducir una tabla vamos a utilizar el menú que hemos utilizado anteriormente, añadir contenido, y vamos a volver a utilizar esta opción de añadir texto. Volvemos a tener delante el mismo editor con el que hemos trabajado anteriormente, pero ahora el botón que nos hace falta es este de aquí. Está en la segunda fila, más o menos a la derecha, y es el que nos permite introducir una tabla. Si yo pincho en ese botón, se abre una ventana emergente en la que me pide definir las propiedades o las características de mi tabla. Yo he dicho que filas va a tener solamente una, columnas va a tener efectivamente dos, y simplemente con poner estas dos propiedades sería suficiente para decirle ya aceptar y que la tabla quedase definida en el editor. Ahora bien, tendremos que colocar texto en la columna de la izquierda, imagen en la columna de la derecha. Para meter aquí texto que resuma o que contextualice este tema 1, voy a recurrir a esos materiales que he dejado creados ya en el escritorio, voy a abrir el documento en Word y voy a copiar apenas las 6 o 7 primeras frases de este primer documento. Hago un control C y ahora vengo a mi aulario y en esta columna de la izquierda hago un control V para meter el texto que me va a servir de resumen del tema. Ahora tendría que poner la imagen que va a ilustrar este tema. Para ello llevo el cursor del ratón a esa columna que ha quedado a la derecha y que la verdad es que ha quedado bastante estrechita. Pero bueno, nosotros colocamos ahí el cursor del ratón, ya lo tenemos bien colocado y ahora utilizamos alguno de los iconos que me proporciona este editor para llegar a insertar una imagen. En este caso, el icono que yo tengo que utilizar para insertar una imagen ahí, pues es este, es el botón imagen. Una vez que pincho en el botón imagen, nosotros tenemos que hacer clic nuevamente en el botón ver servidor. De esta manera va a aparecer una ventana emergente y va a cargar a la izquierda todas las carpetas recursos de todos los sitios en los que yo esté dada de alta dentro de mi aulario. En cambio, en la zona de la derecha se va a desplegar las carpetas, en este caso Assignment, Test and Quiz. Resource es la que nos interesa, que será la carpeta recursos correspondiente a este sitio en el que estoy trabajando. Yo sé que la imagen que va a ilustrar mi tema 1 la he colocado dentro de la carpeta precisamente con ese nombre, tema 1. Por eso hago doble clic en esa carpeta para acceder a su contenido y ahora hago clic sobre el fichero de la imagen para seleccionarlo. Una vez que he seleccionado el fichero de la imagen, hago clic en el botón OK. La imagen ya la tengo reconocida, con esta anchura, con esta altura, voy a hacer clic en el botón aceptar. Y de esta manera, tanto el texto como la imagen, que van a servir de resumen del tema 1, ya los tendría perfectamente colocados, así que ahora lo único que me queda es hacer clic en el botón guardar. Vemos cómo poco a poco nuestra página correspondiente al tema 1 va tomando ya un aspecto más atractivo y se va llenando de títulos, resúmenes, contenidos y demás. Vamos a imaginar ahora que dentro del tema 1 yo voy a proporcionar a mis alumnos 3 subapartados. En un primer subapartado colocaré el material docente de este tema 1, materiales que tengan que leer, vídeos que tengan que visualizar. En un segundo apartado colocaré las actividades que quiero que realicen y que están relacionadas con el tema 1 y en un tercer apartado voy a crear un espacio de comunicación para que el alumno pueda hacerme llegar sus sugerencias o sus preguntas. Vamos con ello. Lo primero que tendré que hacer será crear el título de este primer subapartado. Para ello vamos a utilizar, como siempre, el menú Añadir contenido
y vamos a utilizar la opción que venimos utilizando hasta ahora, que es la de añadir texto. El primer subapartado hemos dicho que va a ser el de materiales docentes. Voy a adornarme escribiendo en un principio 3 puntitas de flecha y ahora con letras mayúsculas escribiré materiales docentes del tema. Si os fijáis, yo no voy a añadir ningún número a continuación de la palabra tema para que en el caso de ir generando diferentes páginas de diferentes temas, estos títulos los pueda reutilizar sin tener que ir editándolos o modificándolos en cada uno de los temas. Se trata de generar textos más o menos genéricos que me permitan ser reutilizados en diferentes temas de este curso. Si va a ser un título de un subapartado, la verdad es que también tendremos que asignar a este texto una serie de características o de propiedades que lo hagan más atractivo, más visible, que lo enfaticen un poco más. Por ello, selecciono el texto, lo pongo como antes en negrita. He dicho que la fuente para los títulos y para los subtítulos va a ser en este caso Comic Sans. El tamaño también hay que destacarlo un poquito y en este caso le vamos a asignar un tamaño. 28 lo hemos reservado para el título del tema. Pues entonces vamos a hacer que estos subapartados tengan un tamaño 26 y como color vamos a elegir, por ejemplo, un color azul. También podríamos adornarnos si bajamos el cursor del ratón a la línea inferior e introducimos una línea horizontal como ya hemos hecho con el título. Una vez de que ya he dejado terminado este título para el subapartado materiales docentes del tema, ya puedo ir al final de la página y puedo hacer clic en el botón guardar. A continuación, tendría que ir incorporando esos materiales docentes con los que yo quiero que trabaje mi alumnado. En este caso, los materiales docentes me he preocupado de subirlos previamente a la herramienta recursos que yo tengo en este sitio. Y desde ahí entonces tendré que engancharlos. ¿Cómo hago visible en la página del tema 1 un documento, por ejemplo, en PDF que previamente he subido a recursos? Para hacerlo visible tengo que venir al menú Añadir contenido y ahora utilizaré una opción diferente. En este caso, la opción que tengo que utilizar es la de Añadir enlace a contenido. Cuando yo pincho en esa opción, aparece esta ventana emergente que me deja 3 opciones. O bien subir un fichero sobre la marcha, o bien seleccionar ficheros que previamente yo haya subido a recursos, esta va a ser nuestra opción, o también me permite agregar una dirección en Internet que a mí me interesa que vean los alumnos. Esta opción la utilizaremos a continuación. De momento vamos a seleccionar la opción segunda, en la que podemos seleccionar ficheros existentes ya en recursos. Hago clic ahí. Se me muestra recursos de este sitio. Yo sé que el material docente del tema 1 lo he incorporado a la carpetita con ese nombre, así que pincho sobre la carpeta de tema 1 para ver los contenidos de su interior y como el fichero que a mí me interesa añadir es este, el fichero en PDF, me vengo a la derecha de ese fichero y hago clic en el enlace Seleccionar. Una vez que hago clic en el enlace Seleccionar, mi aulario ya reconoce cuáles van a ser los elementos a adjuntar, así que solamente me queda hacer clic en el botón Continuar. Una vez que le he dado al botón Continuar, el fichero en PDF queda incorporado al apartado Materiales docentes del tema. Ahora bien, hay una cosa que a mí me gusta modificar con respecto a este fichero, que es el título del mismo. Generalmente no me gusta que los materiales que se muestren a los alumnos haciendo uso del nombre del fichero. Es mejor etiquetar estos materiales de tal forma que los alumnos tengan mejor acceso a los mismos porque están mostrados con un tema o con un título que los alumnos pueden entender fácilmente. Para modificar este título de este recurso que les acabo de dejar, voy a ir a su icono de edición, voy a pinchar ahí donde pone editar tema 1 PDF y si os fijáis, en el campo nombre del ítem, yo puedo sustituir lo que está ahora mismo escrito, tema1.pdf, por algo que los alumnos entiendan mejor. Por ejemplo, material de lectura del tema.
Podría también ir indentando cada uno de los recursos que yo voy a colgar en el apartado materiales docentes del tema y podría ir llevándolos un poquito hacia la derecha. Lo que ocurre es que en el momento que yo hago eso con uno de los materiales, tengo que hacerlo ya para todos. Pero bueno, si a alguno le gusta esta característica para que quede muy claro cuáles son los materiales que hay dentro de un determinado apartado, podría utilizar esta propiedad, intentar un nivel y, por ejemplo, seleccionar uno y ahora darle al botón actualizar ítem. De esta manera, el material que yo he incorporado a este apartado ya aparece con otro título. Este título es mucho más fácil de entender por parte de nuestro alumnado y además está como indentado hacia la derecha, de tal forma que queda claro que es un material que pertenece a este apartado. Otra cosa que quiero reseñar, que quiero que nos fijemos, es si yo voy al menú de edición de este material, justo al final de la página aparecen dos opciones que tienen que ver con la posibilidad de asignar condicionalidad de las que hablábamos al principio de este videotutorial. De hecho, yo podría exigir este elemento, es decir, exigir que el alumno tenga que pinchar en este PDF y en materiales o actividades que van a ir apareciendo sucesivamente, yo podría hacer clic en la opción no publicar este elemento hasta que todos los prerequisitos se hayan conseguido. De tal forma que hasta que el alumno no haga clic en el PDF que estoy poniendo ahora, el alumno no podría avanzar en este curso ni ver documentos posteriores o actividades posteriores. Sin más, que sepáis que la condicionalidad entre materiales docentes y actividades se puede conseguir haciendo uso de estas propiedades, que ahora de momento no voy a señalar. Seguimos añadiendo materiales docentes de este tema para que el alumno trabaje, lea o visualice. Hasta ahora le hemos dejado un documento en PDF que teníamos almacenado previamente en mi aulario, pero ahora vamos a imaginar que nos resulta vital que el alumno visualice alguna página web. Por ejemplo, en este punto nos interesa que el alumno acuda a la página web del diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Cómo haríamos eso? Volveríamos a este menú, al de añadir contenido, volveríamos a seleccionar la opción añadir enlace a contenido, solo que ahora tenemos que hacer clic o tenemos que poner la dirección en internet en este campo, en el campo agregar una dirección URL. En este caso, la dirección del diccionario de la Real Academia de la Lengua es http://www.rae.es. ¿Qué ocurre en el caso de direcciones en internet que son realmente largas, que son tediosas porque tienen texto, porque tienen números, porque tienen letras? Bueno, pues en ese caso habría que ir a la página web en concreto, copiar la dirección en internet directamente y pegarla aquí. En este caso, la página que muestro tiene una dirección en internet muy sencillita y la he podido escribir casi de memoria. Una vez que coloco la URL en el cajetín correspondiente, le digo guardar. Ocurre una cosa parecida a lo que nos ha ocurrido antes con el fichero que tiene el material de lectura. Primero, que se muestra la dirección en internet, y esto a veces puede ser un poco feo, y luego además que aparece demasiado a la izquierda y a nosotros nos gusta que los materiales que pertenecen a un determinado apartado se muestren más indentados hacia la derecha. ¿Cómo se cambian esas dos propiedades? Ya lo hemos visto. Habría que ir al elemento que me permita editar o al icono que me permite editar este elemento. Como nombre de ítem voy a poner algo así como acceso al diccionario de la RAE y lo voy a indentar un poquito a la derecha haciendo uso de esta propiedad. Indentar un nivel, selecciono un 1 y le digo actualizar ítem. Y no solamente quiero que para este tema el alumno lea un PDF o visualice una página web. Por cierto, el hecho de colocar las páginas web en este formato tiene una fácil lectura por parte del alumnado porque una vez que el alumno pincha en este enlace, la página web se abre en una pestaña nueva del navegador. De tal forma que cuando el alumno termina de visualizar esta pestaña, puede cerrarla, pero mi aulario lo mantiene abierto. Vale. Quiero poner como material docente del tema un vídeo que me resulta muy interesante y que está en YouTube.
Lo que pasa es que el vídeo lo voy a poner de una manera especial, porque lo voy a incrustar. Incrustar significa que voy a colocar directamente el reproductor del vídeo, para que el alumno simplemente tenga que hacer clic en el botón de play y comenzar a visualizarlo. Es decir, no voy a colocar un enlace que mande al alumno a YouTube y en YouTube el alumno pueda ver el vídeo. Le voy a ahorrar algún clic. Va a poder ver el vídeo directamente desde la página del tema 1. Para ello necesitamos localizar lo que se llama el código de inserción. Y con respecto al código de inserción y con respecto a los derechos de propiedad intelectual, quiero comentar también alguna cosa y lo voy a comentar a continuación. Voy a abrir una nueva pestaña de navegación y voy a ir a YouTube. En este caso, tengo aquí creado un acceso directo. Y en YouTube yo voy a buscar un vídeo que tenga que ver con hablar en público. Para ello, me vengo al buscador y digo, hablar en público. Y este buscador de YouTube me va a mostrar pues, una serie de elementos de la búsqueda. En principio, parece ser que cualquiera de los vídeos que aparecen en YouTube podrían ser utilizados sin más, pero esto no es así. En realidad, alguno de estos vídeos también puede estar sujetos a derecho de propiedad intelectual. Por eso lo que vamos a hacer es filtrar los vídeos. Vamos a utilizar un filtro a través del cual se muestren solamente los vídeos que yo puedo utilizar sin menospreciar la ley de propiedad intelectual. El filtro lo tenemos localizado aquí. Al principio de la lista de la lista de búsqueda que me ha proporcionado YouTube, hay una palabra en la que se lee filtrar. Esto me da acceso a una serie de filtros. Uno de ellos es precisamente el de Creative Commons. Si yo hago clic en ese filtro, los vídeos que se van a mostrar son aquellos vídeos que han sido etiquetados desde el principio para poder utilizarse y reutilizarse sin ninguna restricción. Vamos a imaginar entonces que me interesa, de todos los vídeos que se me muestran, el primero de ellos, porque lo que nos interesa conseguir es el código de inserción. Para conseguir el código de inserción de este vídeo, voy a pinchar sobre él y se espera que la pensión media en España a continuación, lo voy a parar, y a continuación tenéis que hacer clic en un enlace que aparece debajo en el que se lee compartir. Si le damos a compartir, tenemos que volver a hacer clic en un nuevo icono en el que se lee la palabra insertar. Es el que aparece más a la izquierda de todos y el que aparece con un color, la verdad, más discreto. Pero bueno, este es precisamente el icono que nos interesa. Así que hacemos clic sobre él y ya tendremos a la derecha el código de inserción que estamos buscando. Es este que aparece aquí. Y esto es lo que debemos copiar pues es el código que tendríamos que copiarnos. Voy a hacer un control C y ahora lo vamos a trasladar a mi aulario. ¿Cómo lo vamos a trasladar a mi aulario? Voy a ir a la pestaña en la que tengo abierta la plataforma, voy a utilizar el menú que hemos utilizado hasta ahora, añadir contenido, y ahora la opción que me interesa es esta opción en la que se lee incrustar contenido en la página. Si yo hago clic ahí, el código de inserción lo tendré que pegar en este campo, agregar una dirección URL o incrustar código. Y yo lo voy a pegar aquí, control V. Ocurre que yo sé que si dejamos el vídeo o el código de inserción tal cual, el vídeo que vamos a incrustar en la página del tema 1 es un vídeo que tiene un tamaño bastante grande y al final va a parecer que el vídeo es lo más importante del tema y va a restar importancia al resto de contenidos o actividades que vayamos colocando. Por eso, yo casi prefiero que hagáis que este vídeo se incruste en un tamaño más pequeñito. Para modificar el tamaño de ese vídeo que vamos a incrustar, quiero que llevéis vuestro cursor del ratón hasta el principio de este campo. Yo lo he hecho con el botón inicio y ahora vamos a modificar las propiedades de anchura y de altura. Vamos a reducir el tamaño de este vídeo, por ejemplo, a la mitad. Si la anchura tiene 560 píxeles, yo voy a poner una anchura de 280 y si la altura está establecida en 315 píxeles, yo voy a poner una altura de 165.
Cuidado al modificar estos parámetros, no vayamos a borrar sin querer las comillas entre las que van encerradas esos números. Una vez que hemos modificado la anchura, la hemos reducido a la mitad, y la altura la hemos reducido también a la mitad, vamos a darle al botón guardar. Aparece una vista previa en cuanto al tamaño que va a tener este vídeo, y si yo le vuelvo a dar al botón guardar, ese vídeo va a quedar definitivamente incorporado a nuestro tema 1. Como os comentaba, si los alumnos tienen que visualizar este vídeo, pueden hacerlo directamente haciendo clic en el botón para visualizarlo. Y no tengáis problema con el tamaño que hemos dado a este reproductor, porque YouTube siempre permite ver sus vídeos en formato de pantalla completa. Vamos a verlo. Si yo hago clic en el botón play, aparentemente el navegador tiene efectivamente un tamaño pequeño, pero yo puedo pinchar en la opción para verlo en pantalla completa. Este tamaño de reproductor me permitiría añadir, en el caso de que yo lo necesitase, otro vídeo aquí a la derecha y otro vídeo más aquí a la derecha. Para añadir vídeos que estén uno junto al otro, tendríamos que utilizar un procedimiento similar al que hemos utilizado para incorporar el resumen y la imagen que ilustra este tema 1. Es decir, tendríamos que utilizar una tabla que tuviese en este caso una única fila y, por ejemplo, 3 columnas e incorporar el código de inserción dentro de cada una de las columnas de mi tabla. Vamos a dar por finalizado entonces los materiales, la incorporación de materiales docentes para este tema, y vamos a crear un nuevo subapartado que tiene que ver con las actividades que el alumno va a realizar en este tema. Para crear el título del subapartado podemos tener en la memoria todas las características que le hemos dado al texto del subapartado anterior, o podemos reaprovechar en cierto modo el trabajo que hemos hecho antes, copiando las características del texto, pegándolas en un nuevo editor de texto y cambiando solamente el título del apartado. Es lo que vamos a hacer. Para reaprovechar entonces el trabajo que hemos realizado al crear este título, vamos a ir un momento al icono que me permite editarlo. Vamos a ir también a este icono que me permite ver el lenguaje HTML y, por tanto, las características HTML de este título. Y aunque no entendamos muy bien a priori qué son todas estas etiquetas, vamos a copiar todo este código, Control-C, para pegarlo en un nuevo elemento de texto. Antes vamos a cancelar, vamos a cerrar esta ventana, no la queremos modificar, y ahora que ya hemos copiado el código HTML en nuestro ratón, vamos a darle a añadir contenido y vamos a darle otra vez a la opción añadir texto. Si yo le doy a añadir texto, podría copiar lo que me he dejado almacenado en el portapapeles, pero antes de copiar tengo que hacer clic en este botoncito, fuente HTML, porque es aquí, es en esta vista, donde mi aulario va a entender ese lenguaje de etiquetas que me acabo de copiar. Pego aquí, control V, todas esas etiquetas que me acabo de copiar y, como he dicho antes, lo único que voy a hacer va a ser modificar el título del subapartado. Donde pone materiales docentes del tema, yo voy a poner actividades del tema. Selecciono este texto, lo cambio por la palabra actividades. Si quisiera ver todo este subtítulo en un formato al que estamos más acostumbrados, basta con que le deis al botón fuente HTML, esto me muestra las cosas en un formato en el que trabajamos habitualmente, y ahora ya le voy a dar al botón guardar. Tenemos entonces por delante la posibilidad ya de ir incorporando actividades al tema. Os comentaba antes que la herramienta Lessons tiene herramientas a su vez que son propias y que permiten aumentar la participación del alumnado en la asignatura. Una de esas herramientas es precisamente la herramienta Pregunta. Yo puedo ir al menú Añadir contenido y puedo seleccionar la opción Añadir una pregunta. Esto me puede servir para plantear una pregunta de respuesta múltiple o de respuesta corta, y en este caso la vamos a seleccionar de respuesta múltiple. Yo voy a plantear una pregunta que proyectaré en la clase
cuando llegue a la clase la semana que viene, por ejemplo, y que haré que respondan en tiempo real los alumnos. Al obtener las respuestas de los alumnos, yo voy a poder mostrar un gráfico de qué respuesta ha seleccionado pues, cada uno de los alumnos, y de esa manera, si yo veo demasiadas respuestas incorrectas, podré darme cuenta que algo no se ha entendido y podré reconducir un poco la clase en función de ese feedback que me acaban de proporcionar los alumnos. Vamos a imaginar que la pregunta de respuesta múltiple es en este caso la siguiente. ¿Cuál de las siguientes actitudes no es deseable en la persona que habla en público? Y ahora tengo que ofrecer al alumno pues, una serie de respuestas. Lo cierto es que estas preguntas tienen que ser puramente textuales. Quiero decir, esto no es un editor que me permita ni darle formato al texto, ni incorporar imágenes, ni incorporar formulación matemática. La verdad es que es bastante sencillo. Pero bueno, permite poner una pregunta puramente textual y ahora ir elaborando diferentes respuestas. Pues, por ejemplo, una respuesta puede ser que hable mirando al público. Otra respuesta, si necesito añadir una nueva respuesta, tengo aquí el botón que me permite hacerlo, puede ser que hable en voz baja. Otra respuesta puede ser que utilice un lenguaje cuidado y adecuado. Y una nueva respuesta puede ser, por ejemplo, que se acompañe de un buen lenguaje corporal. Una vez que tengo las opciones de respuestas pues ya definidas, tengo que decirle al sistema cuál es la respuesta correcta. Y en este caso, una actitud que no es deseable en la persona que habla en público es que lo haga en voz baja. Así que selecciono como respuesta correcta esa. Y ahora tenemos la posibilidad de demostrar un gráfico que indique al alumno, una vez de que ha enviado la respuesta, esto no será nunca anterior a haber respondido, siempre va a ser con posterioridad a haber enviado una respuesta, que le envíe un gráfico, que le muestre un gráfico de qué han respondido el resto de participantes. Y como además la herramienta Lessons, contenidos, tiene también contacto o se entiende con otras herramientas como la del libro de evaluación, esto me permitiría a mí valorar la pregunta de tal forma que yo puedo darle un título a esta pregunta en el libro de evaluación, por ejemplo, pregunta corta, tema 1. ¿Cuál es la máxima puntuación que un alumno va a poder obtener en esta pregunta? Vamos a poner, por ejemplo, un 10. De esta manera, si con cada tema los alumnos van respondiendo a la preguntita y al final del semestre yo considero que un 5% de la nota final del alumno va a consistir en las preguntas que haya respondido a cada uno de estos temas, pues el alumno ve ahí una gratificación y de alguna manera podemos conseguir que fidelice un poco con la asignatura. También es cierto que yo no puedo controlar si el alumno responde a esta pregunta estando en clase, estando presente, o si el alumno responde a esta pregunta desde casa intentando añadir algo de picardía, ¿no? Pero bueno, la verdad es que vamos a tratar de ver los aspectos positivos de las herramientas y vamos a ver si de alguna manera podemos solventar aquellas cuestiones que sean un poco más negativas. De momento, pues bueno, se puede valorar la pregunta, se podría llevar al libro de evaluación y en el libro de evaluación se podría ponderar haciendo uso de categorías y de pesos. De todas formas, si tienes necesidad de saber cómo se utiliza el libro de evaluación, hay un vídeo tutorial, concretamente el que habla sobre el manejo de la herramienta, tareas y libro de evaluación, donde explico de manera más pormenorizada cómo se generan ítems en el libro de evaluación, cómo se generan categorías, cómo se generan pesos y cómo se organiza todo eso. Bien, de momento vamos a dejarlo así, sin más. Y ahora sí que vamos a tener que poner un texto
que ofrezcamos al alumno en el caso de que acierte. El texto puede ser algo así como: ánimo, lo estás haciendo muy bien. Y el texto que se muestra en el caso de que el alumno falle la respuesta, pues puede ser del tipo: ánimo, la próxima vez lo harás mejor. Nuevamente aparecen debajo esos dos elementos que a mí me servirían para ir añadiendo condicionalidad a materiales, actividades, a recursos que voy colocando en este tema 1, pero de momento no los vamos a seleccionar. Voy a hacer clic en el botón guardar y de esta manera la preguntita de opción múltiple quedaría incorporada en las actividades del tema 1. ¿Cómo podría responder un alumno a esta pregunta? Bueno, para ver cómo está visualizando un alumno todo este tema 1, siempre podemos hacer lo que yo llamo suplantación de rol. Y en este caso sí que sería suficiente con acceder a la vista de Access, porque lo que yo tengo delante es un sitio tipo proyecto. En el caso de que estéis en el sitio de una asignatura, aquí tendríais que acceder a la vista Student. Bueno, yo voy a acceder a la vista Access. Si os fijáis, cuando un alumno visualiza el tema 1, no tiene en su vista los iconos que le permiten editar o borrar un determinado elemento. Simplemente está viendo los diferentes elementos que el profesor le deja a su disposición. Y la forma de responder esta pregunta sería tan sencilla como seleccionar en una de las diferentes opciones. De momento, el alumno no va a ver ningún gráfico para saber qué van respondiendo los demás y tendría que enfrentarse a la pregunta sin ningún tipo de ayuda. Entonces, ¿cuál de las siguientes actitudes no es deseable en la persona que habla en público? Voy a seleccionar, por ejemplo, la 2, que hable en voz baja. Y ahora le voy a dar a enviar respuesta. Ahora que he enviado la respuesta, aparte de tener el feedback del profesor, ánimo, lo estás haciendo muy bien, y además de tener el simbolito del visto bueno que me dice que he acertado, aquí tendría la posibilidad de mostrar un gráfico para saber qué he respondido yo y también, en el caso de que hubiera más respuestas, para saber qué han respondido los demás. Vamos a volver a la vista de profesor para seguir añadiendo actividades que este alumno va a poder realizar y que están relacionadas con el tema 1. Supongamos que el alumno tiene que realizar una determinada tarea. La tarea la he podido dejar planteada previamente en la herramienta Tareas que tenemos en el menú de la izquierda y esa va a ser nuestra forma de trabajar. Primero dejamos la tarea planificada y luego simplemente tendremos que engancharla a través de una de las opciones que nos ofrece este menú Añadir contenido. Por eso, si no tienes añadida la herramienta Tareas en el menú de la izquierda, tu primer ejercicio sería añadirla. Y eso se hace desde el elemento Configuración, Editar herramientas y seleccionándola en la lista correspondiente. Como en mi caso ya tengo la herramienta Tareas añadida al menú de la izquierda, voy a pinchar en ella y voy a crear una tarea para este tema. No es objeto de este vídeo tutorial ver cómo se configura la herramienta Tareas, así que crearé una tarea de manera muy rápida. Todo empieza en el botón Añadir. Al título de esta tarea va a ser tema 1 o tarea del tema 1. Como instrucciones de la tarea voy a poner simplemente la palabra instrucciones. Simplemente pongo algo porque el campo es obligatorio. Ya vemos cómo está acompañado de un asterisco rojo. No voy a añadir compromiso de veracidad. Voy a dejar como fechas, tanto de apertura como de entrega, como fecha límite, las que mi aulario ofrece por defecto. Como formato de envíos sí que se puede poner subida de un fichero únicamente. Voy a seleccionar que la escala de calificaciones sea, por ejemplo, por puntos y que la puntuación máxima sea de 10. Y ya no haría falta seleccionar prácticamente nada más, de tal forma que voy a ir al final de esta página y voy a hacer clic en el botón enviar. De esta manera tan rápida, yo habría creado la tarea que me va a servir como tarea del tema 1 y que voy a incorporar a mi página de contenidos o lessons precisamente del tema 1. Entonces, pincho en tema 1,
Voy a hacer clic en el enlace Añadir contenido y seguro que una de las opciones tiene que ver con enlazar a una tarea. Efectivamente, la opción de la que hablo es esta de aquí y en el momento que yo pincho en enlace a una tarea, me van a aparecer, si es que yo me las he dejado preparadas previamente, un listado de tareas que yo puedo enganchar a esta página del tema 1. En concreto, la tarea que yo he decidido que los alumnos tienen que hacer dentro de este tema 1 es esta de aquí. Así que la selecciono y le digo emplear el ítem seleccionado. Si yo no hubiera creado la tarea previamente, no pasa nada. Puedo crearla en este momento haciendo clic en este enlace. Al hacer clic en este enlace, mi aulario me lleva a la herramienta tareas y me permite generar sobre la marcha la tarea en cuestión. Pero nosotros la hemos dejado preparada previamente, por eso ya la tenemos seleccionada y ahora solamente nos resta hacer clic en el botón emplear el ítem seleccionado. De esta manera, el alumno, además de responder a la preguntita corta que planteó en clase, ya sabe que tiene que hacer una tarea del tema 1. Y lo mismo ocurriría en el caso de que el alumno tuviera que responder a un examen. Si yo tuviera la herramienta exámenes añadida al menú de la izquierda, si yo tuviera exámenes publicados, yo podría venir a este menú en el que se lee añadir contenido, yo podría seleccionar la opción enlazar a un test o cuestionario y aparecería una serie de exámenes que yo podría seleccionar de tal forma que quedaran incorporados a el tema 1. En este punto, algunos profesores sí que seleccionan o realizan pruebas de autoevaluación para que los alumnos puedan ir haciendo un autotest de cómo van estudiando la asignatura. Ahora mismo tengo un examen de prueba que está publicado, podría seleccionar este ítem y quedaría enganchado dentro de las actividades que el alumno tiene que realizar en el tema 1. Con esto hubiéramos terminado de incorporar actividades a este tema 1 y nos quedaría por añadir un último apartado en el que hemos dicho que vamos a colocar una herramienta de comentarios. Para añadir nuestro último apartado vamos a comenzar por ponerle su título. Y el título ya hemos visto que podemos hacerlo desde cero, recordando todas las características que hemos dado al texto del título de los apartados, o también podemos hacerlo aprovechando de alguna manera el código de este título que ya tenemos creado. Vamos a hacerlo de esta segunda forma. Haríamos clic en el botón de edición, iríamos al botón fuente HTML, copiaríamos todo el código HTML con un control C. Esto lo podemos cancelar porque no hemos hecho modificación alguna con respecto a ese título. Y ahora vamos a volver al menú Añadir contenido, vamos a ir a la opción Añadir texto y voy a pegar, eso sí, haciendo clic previamente en el botón Fuente HTML, voy a pegar el código que me acabo de copiar, control V. Este apartado no se va a llamar actividades del tema, sino que se va a llamar espacio de comunicación del tema. Pues sustituyo ese texto por este otro, espacio de comunicación del tema. Y ahora ya le doy al botón guardar. De esta manera ya tendría generado el título que va a dar origen a mi tercer apartado. Y en este tercer apartado lo que voy a incorporar va a ser una herramienta de comunicación o una herramienta de opinión, donde el alumno va a poder hacer sugerencias, va a poder hacer preguntas, donde otros alumnos van a poder ayudarle a resolver esas cuestiones y donde el profesorado puede también decidir si las intervenciones en esta herramienta de comentarios, si son habituales y si son enriquecedoras, pues puedan servir para gratificar al alumno con algún, no sé, 0,5 puntos al final del semestre. Bien, la herramienta de comunicación que quiero añadir está también accesible desde esta opción, desde el menú Añadir contenido. Hemos dicho que se llama Añadir herramienta de comentarios. Esta sería la opción que tenemos que seleccionar en este caso y es tan sencillo como que ya está añadida. Lo que sí que se puede hacer, si queréis, es que los comentarios que hacen los alumnos en esta herramienta sean anónimos, pero sean anónimos entre ellos. Esa opción estaría accesible desde el icono de edición
y desde aquí, mantener los comentarios anónimos entre estudiantes. Esto va a depender un poco del uso que le queráis dar a la herramienta comentarios. Si lo que queréis es ver la participación de los chavales, las preguntas que hacen, quién pregunta qué, quién responde a la pregunta, pues entonces casi no tiene sentido que los comentarios se mantengan anónimos. Eso un poco como queráis. ¿Y cómo podría añadir un alumno un comentario en esta herramienta? Pues bueno, voy a hacer como antes, voy a suplantar el rol, voy a hacer ahora como si yo fuese un alumno y en esta misma página del tema 1 voy a dejar un comentario. Sería tan sencillo como ir al final de la página, pinchar en la herramienta de añadir comentario y escribir lo que sea. Yo tengo una duda con respecto al concepto de lenguaje de marcas, lo que sea. Si el alumno le da a guardar, su comentario va a quedar incorporado, bueno, comentario en este caso es una duda, y voy a salir de la vista de alumno para volver a la vista de profesor. El profesor va a poder ver los comentarios de los alumnos y va a poder incluso pues, responderle si fuera necesario. Lo normal es que dejéis un par de días para que los alumnos hagan preguntas, para que otros compañeros respondan y se genere un poco de debate. ¿Por qué se coloca la herramienta comentarios al final de la página correspondiente al tema 1? Porque los comentarios se van a ir apilando y entonces si lo colocáramos al principio desplazarían hacia abajo toda la documentación y todas las actividades que los alumnos tienen que realizar. Por eso es mejor añadir una herramienta comentarios, pero siempre al final de la página del tema, para que haya los comentarios que hayan, no interfieran ni con las actividades que les he planteado, ni con el material docente que les he dejado. Llegados a este punto, en ocasiones me preguntáis, bueno, todo esto lo has ido añadiendo siguiendo un orden que tienes muy claro en la cabeza, pero ¿qué ocurre si yo ahora necesito añadir un nuevo documento al apartado materiales docentes del tema? ¿Dónde se añadiría? ¿Cómo puedo reorganizar todo esto? En un momento determinado, ¿cómo puedo cambiar el orden de todos estos elementos? Bueno, el orden de estos elementos lo vais a poder cambiar siempre desde el botón de la parte superior en el que se lee reordenar. Esto os permite poner las cosas en el orden que queráis, simplemente con arrastrar y soltar. Por ejemplo, si yo quiero añadir ahora un nuevo material docente en el apartado materiales docentes del tema, que va a ser, por ejemplo, el documento en Word que yo he dejado previamente almacenado en la herramienta recursos. Esto ya sabemos que se hace desde el menú añadir contenido y yo le diría añadir enlaces a contenido. Como lo he subido previamente a recursos, voy a seleccionar esta opción, seleccionar ficheros existentes en recursos, voy a desplegar los contenidos que tiene la carpeta del tema 1 y voy a hacer clic en el botón o en el enlace seleccionar que acompaña en este caso al fichero tema 1 docx. Una vez que mi aulario ha reconocido cuál es el fichero que quiero adjuntar, ya le puedo dar a continuar. ¿Dónde ha quedado añadido este nuevo fichero? Ha quedado añadido al final de la página. Pero no es aquí donde yo quiero dejarlo. Quiero dejarlo en el apartado materiales docentes del tema. Pues para ello tendré que hacer uso del botón reordenar. Y en este caso, lo que haré será hacer que el documento que me ha quedado en último lugar suba hacia arriba y lo voy a colocar, pues por ejemplo, debajo del documento en PDF. Ahora ya le daría a la opción guardar y veríamos cómo he podido colocar este documento en doc justo en el sitio en el que he querido colocarlo. Como siempre, si quiero darle un título diferente o si quiero indentarlo hacia la derecha, tendría que utilizar las opciones de edición de este concreto elemento. Y por supuesto, si hay un elemento que he añadido en este tema y quiero que desaparezca porque no es necesario, me he equivocado, está anticuado, siempre podéis utilizar el icono para borrar el elemento. Esto es tan sencillo como hacer clic ahí y cuando me pregunta a ver si estoy segura de que quiero eliminarlo, vuelvo a hacer clic en el botón borrar. Llegados a este punto, ya tenemos, por ejemplo, terminado todo lo que yo quiero incluir en el tema 1 de este curso. ¿Cómo haría para generar la página correspondiente al tema 2
al tema 3, al tema 4. ¿Puedo aprovechar de alguna manera el trabajo que he ido haciendo con el tema 1? Bueno, pues la respuesta es que sí. Yo puedo generar de una tacada las páginas correspondientes al tema 2, al tema 3 y al tema 4, por ejemplo, y además puedo hacer que esas páginas de esos temas se generen como copias exactas del tema actual, de tal forma que al menos la estructura, la tipografía de las letras, los títulos, los apartados se mantengan. Y yo, tema a tema, lo único que tengo que hacer es ir actualizando los ficheritos que quiero que lean, las tareas que he enganchado o los vídeos que quiero que visualicen. Vamos a ver entonces cómo podría crear de una tacada las páginas correspondientes a los temas 2, 3 y 4. Para eso ya tengo que cambiar de menú. Ahora tendría que venir al menú Más herramientas. Y en este caso, la opción que me interesa es esta, la de Añadir más páginas. El hecho de añadir varias páginas de un solo golpe es algo que viene descrito aquí debajo. Y dice, puede crear un grupo de páginas determinado, incluyendo un número en el título. Por ejemplo, si especifica unidad 4 y solicita 3 páginas, se crearán las páginas unidad 4, unidad 5 y unidad 6. En nuestro caso, vamos a poner, por ejemplo, como título de la página, tema 2. Con esto cumplimos con la necesidad de tener un número en el título y ahora vamos a exigir que el número de páginas que se creen sean, por ejemplo, 3. De esta manera deberían crearse las páginas del tema 2, del tema 3 y del tema 4. Pero lo que es importante para nosotros también es que además las páginas nuevas se creen como copia de la actual. Eso nos va a permitir amortizar de alguna manera el trabajo que hemos hecho a la hora de generar la página del tema 1. Si yo hago clic, por tanto, en esta opción y le doy al botoncito Guardar, veremos cómo en el menú de la izquierda aparecen ya creadas de una sola vez la página correspondiente al tema 2, la página correspondiente al tema 3, la página correspondiente al tema 4. Si ahora tuviera que empezar a preparar el tema 2, bastaría con ir al menú de la izquierda, pinchar sobre el elemento tema 2 y se trataría de ir modificando, eso sí, elemento a elemento, cada uno de los elementos que tienen que ser modificados. Por ejemplo, el título del tema, habría que cambiarlo, ya no sería tema 2, sino que sería, por ejemplo, ya no sería tema 1, sino que sería tema 2. Y en vez de llamarlo Introducción al arte de hablar en público, le llamaríamos Importancia del lenguaje corporal. Y esto le daríamos después al botón Guardar. En vez de poner este resumen, pues habría que poner otro. Bueno, pues iríamos al botón de edición y cambiaríamos el texto. En vez de ofrecer a los alumnos estos ficheros, habría que ofrecer otros. Bueno, pues iríamos al botón de edición y tendríamos que utilizar en este caso la opción Cambiar fichero URL. Y de esta manera, aunque sí que tuviéramos que ir actualizando los diferentes ficheros, textos y demás, lo cierto es que al menos la estructura sí que la tendríamos, se nos hubiera conservado con respecto a lo que teníamos en la página del tema 1, que es la página, digamos, original o la página en la que hemos pensado en un principio pues nuestro aspecto visual, nuestro esquema, nuestros apartados, etc. Llegados a este punto, algunos de vosotros me soléis preguntar, claro, yo probablemente pueda tener preparado enseguida la herramienta contenidos para el tema 1, pero seguramente me va a costar un poco más preparar la herramienta contenidos para el tema 2, para el tema 3, para el tema 4. ¿Hay alguna manera de ocultar del menú de la izquierda los diferentes temas al alumnado, de tal forma que yo los vaya haciendo visibles de manera secuencial, conforme avance el curso y sobre todo conforme yo los vaya teniendo preparados? Pues sí, eso es posible desde el elemento configuración que aparece en el menú de la izquierda y si hacemos clic en el botón orden de las herramientas. Esto nos va a permitir ocultar aquellos temas que de momento no tienen por qué visualizar los alumnos o que de momento yo no tengo preparados y para ello lo que tengo que hacer es venir a la derecha de cada tema, hay una ruedita que yo pincharé y tendré que seleccionar la opción hacerla invisible al alumnado. Lo mismo puedo hacer con el tema 3 y lo mismo puedo hacer con el tema 4. De tal forma que
Al lado de cada una de esas herramientas aparece un icono con el ojo cerrado y en el momento que yo le dé al botón guardar, sí que yo como profesor las estaré viendo en el menú de la izquierda, pero yo las voy a ver en el menú de la izquierda de una manera, bueno, diferente. Tiene un color diferente, el texto está en cursiva y además siempre van acompañadas con el icono del ojico tachado. Eso significa que yo como profesor puedo acceder a ellas sin ningún problema. Si quisiera entrar al tema 3, aquí está. Si quisiera entrar al tema 2, aquí está. Pero mis alumnos no van a saber que están añadidas al menú de la izquierda. Esto se puede comprobar haciendo una suplantación de rol. Si yo accedo a la vista Access, efectivamente el alumno sí que ve el tema 1 añadido al menú de la izquierda, pero no sabe que el 2, el 3 y el 4 también no están. Lo que pasa es que él no puede verlos. También, si vamos a organizar una asignatura en torno a la herramienta Contenidos Lessons, conviene que le evitemos al alumno duplicidades en cuanto a herramientas, en cuanto a recursos y en cuanto a actividades. Quiero decir con esto que si los materiales docentes de una asignatura los vamos a mostrar a través de las páginas de los diferentes temas, ya no hace falta que tengamos visible al alumno la carpeta recursos. La podemos ocultar, porque así el alumno verá solamente los materiales que yo quiero que vean y que les haya enganchado en la página, por ejemplo, del tema 1. Esto me va a permitir a mí, como profesor, tener recursos oculto y tenerlo como una especie de cajón desastre, en el que puedo tener la versión de los apuntes de este año, la del año pasado, sin preocupación de que el alumno pueda acceder a contenidos que no deba acceder. ¿Por qué? Pues porque lo que yo quiero que el alumno vea como material docente del tema 1, ya se lo habré mostrado a través de Lessons. Pasa lo mismo con la herramienta tareas o con la herramienta exámenes. Si un alumno va a hacer las diferentes tareas y ya están asociadas a cada uno de los temas, ¿para qué quiero que el alumno vea la herramienta tareas en el menú de la izquierda? Eso le supondría una duplicidad, ¿no? Dos caminos diferentes para acceder a la misma tarea. Lo que quiero decir con todo esto es que conviene mantener oculto en el menú de la izquierda no solamente aquellas páginas de la asignatura o de los temas que todavía no he podido preparar, sino también todas aquellas asignaturas, todas aquellas herramientas que puedan suponer una duplicidad para nuestros alumnos. Y para mantenerlas ocultas ya hemos visto que la opción sería la de ir a configuración, ir a la pestaña orden de las herramientas y en este caso ocultaría los recursos, las haría invisible al alumnado, ocultaría los exámenes, los haría invisibles al alumnado, ocultaría las tareas, las haría invisibles al alumnado. Y por cierto, si también necesito que las páginas de los temas queden en una posición superior en el menú de la izquierda, esta sería la página para poder organizar las herramientas del menú de la izquierda. Porque yo puedo arrastrar y soltar el tema 1, dejarlo en esa posición, arrastrar y soltar el tema 2, dejarlo justo debajo, arrastrar y soltar el tema 3, dejarlo justo debajo y arrastrar y soltar el tema 4. De tal forma que debajo de la herramienta inicio, que yo siempre aconsejo que dejéis visible porque es, digamos, el escaparate de la asignatura, ya va a encontrar el alumno lo correspondiente al tema 1, lo correspondiente al tema 2, lo correspondiente al tema 3 y las herramientas que a mí me van sirviendo para ir generando las páginas de Lessons, las voy teniendo por debajo. Una vez que he hecho todos estos cambios, siempre le puedo dar al botón guardar y entonces el menú de la izquierda va a quedar un poco organizado tal y como yo he establecido. En primer lugar la herramienta inicio, luego la herramienta contenidos mostrando el tema 1 y luego ya los diferentes temas de la asignatura que yo iré haciendo visible conforme vaya avanzando el curso y en última posición pues otras herramientas que yo utilizo para proporcionar a los alumnos materiales, actividades y demás. Pues en principio esto es todo lo que te quería contar sobre el uso y el manejo de la herramienta Lessons. Y por eso agradezco sin más tu atención y espero que este vídeo tutorial te resulte de interés y te resulte de ayuda.